Saludos amigos, hoy es domingo 13 de octubre de 2024. Pasen un buen domingo antes que nada. Por lo demás, el mundo sigue igual de revuelto, no, todavía más revuelto de lo que ya estaba. Fíjense que el señor Zelensky está realmente desesperado, ya se empieza a decir claramente, buscando una escapatoria para el lío en el que se ha metido. Los rusos están a punto de tomar Pokrovsk también. Aparte de otras muchas plazas, constantemente siguen cayendo nuevas localidades en manos del ejército ruso. La incursión en Kursk ahora ya es catalogada por algunos antes entusiastas de la propaganda OTAN como una muy mala idea que está dando muy malos resultados. Y al mismo tiempo en Europa empiezan a buscar la manera de mirar para otro lado, ver de qué manera se puede también salir del lío. Pero como ya hemos visto en el vídeo de ayer, un vídeo que, por cierto, recomendamos que si no han visto, vean, porque se complementa con el que estamos haciendo hoy, la realidad es que ni mucho menos se pretende olvidar, por así decir, la agresión a Rusia desde el occidente. Lo que se pretende ahora es pasar a otro capítulo que permita abrir otro frente y cumplir, por lo demás, el objetivo que ya estaba preestablecido en primer término. Así que vamos directamente a las noticias y vamos a poder ir viendo paso a paso lo que cabe esperar. Fíjense lo que dice Peskov. Las declaraciones insultantes contra el presidente ruso, básicamente le llamó asesino en uno de estos saraos preelectorales que hacen en Estados Unidos, contra el presidente ruso Vladimir Putin por parte de la vicepresidenta actualmente de Estados Unidos, Kamala Harris, pueden considerarse la quinta esencia del modelo de Estados Unidos de relaciones internacionales. Fíjense de qué manera tan clara, elegante pero clara, el señor Peskov habla del lamentable estado de la diplomacia estadounidense imperial, occidental o como sea que se quiera denominar. Efectivamente, la decadencia a nivel diplomático y de relaciones internacionales es más que obvia desde hace ya décadas, pero digamos que en los últimos años se ha vuelto sencillamente insoportable para aquellos que aún guardan las viejas formas, el arte diplomático, tal y como de hecho le ocurre a los rusos. Al parecer, la alta clase política de los Estados Unidos de América ha absorbido esa cultura política. Fíjense los términos. La alta clase política, es decir, los que están detrás del poder realmente de los Estados Unidos de América, ha absorbido esa cultura política. Ya hemos hablado aquí del término cultura política, que en el caso concreto chino, uno de sus principales representantes intelectuales, Wang Huning, hacía referencia explícita a la cultura política como concepto que en realidad acabaría enlazando con una cuestión ya de índole civilizatorio. No olvidemos que la modernidad, el proyecto moderno, se presenta como proyecto civilizatorio y además global. Y aquí se está diciendo que la cultura política consiste en insultar. Eso es lo que está diciendo con mucha elegancia Peskov. Es decir, está diciendo que no hay tal cultura política y que lo que tenemos en Occidente es una pura barbarie, lo cual por lo demás es la realidad. Esto es lo que afirmaba y aparte añadió, indicando que ese modelo están tratando de imponerlo a todo el mundo. Es decir, por si aún quedaban dudas, Peskov aún hace más énfasis en que ese proyecto civilizatorio de esa alta clase política de los Estados Unidos es un proyecto global. Es decir, pretenden imponerlo en todo el mundo. Pretenden imponer básicamente esa falta de diplomacia en todo el mundo. Vamos a ver después cómo se refleja esto culturalmente. Estados Unidos transferirá sin demora a Israel un sistema de defensas antimisiles. Esta noticia quizá pase desapercibida. Es un sistema Terminal High Altitude Area Defense para repeler un posible ataque con misiles balísticos de Irán en medio de la escalada de tensiones en la región. Esto es bastante absurdo porque este sistema de defensa aérea no va a poder hacer nada contra los modernos misiles iraníes. Esto lo que trata de hacer es buscar un casus belli, buscar presentar lo que es en realidad una guerra provocada, cuya lógica interna, mejor dicho, como vamos a ver más adelante, es la
la propia dinámica de Israel y presentarlo como una agresión externa a Estados Unidos, ya no solo a Israel, sino a Estados Unidos. Es obvio que para eso hacen esto. Es obvio que están buscando la manera de eludir el problema ucraniano de momento, dejárselo a Zelensky a ver qué hace y abrir otro frente que después permita retomar el problema ucraniano desde otro enfoque, básicamente. Y en eso está trabajando Donald Trump, como vimos en el vídeo anterior. Es decir, esa cultura política del insulto, de esa alta clase política estadounidense, lo que busca es esto. Es una cosa que quiere imponer a todo el mundo, dice Peskov. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que se quiere imponer. Entonces tenemos que, fíjense, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, afirmó que no revocará la decisión de declarar persona non grata al secretario general de la ONU, Guterres. Guterres puede seguir intentando recoger firmas en su apoyo, dice. La decisión no se cambiará. El titular de la cartera diplomática afirmó que había declarado persona non grata al secretario general de la ONU y le había prohibido la entrada en Israel debido a que no ha condenado el ataque iraní con cohetes contra Israel. Lo que pasa es que el señor Katz tiene memoria selectiva. Tiene memoria selectiva que según algunos es algo muy saludable y que debe hacerlo cualquier persona de bien, por lo visto. Suponemos que cualquier persona que se encuadre en una cultura política de una cierta alta élite política de cierto imperio. Porque el ataque iraní, ese ataque iraní que Guterres no condena, según Katz, vino a raíz de el ataque a la embajada iraní en Damasco, el asesinato de altos cargos iraníes en Beirut, el asesinato en Teherán de Haniyeh, entre otras muchas lindezas. Pero esto parece que se le olvidó a Katz. Lo que sí le interesa a Katz es apuntar, subrayar, que una encuesta realizada en torno a esta cuestión de declarar persona non grata a Guterres, arrojó que el 87% de la sociedad israelí apoya esta decisión. Es interesante esto. Es interesante cómo se busca el consenso. Esa cultura política busca el consenso. Un consenso que, por supuesto, es fácil obtener cuando se tienen todos los medios de control del discurso y todo el poder para ejercer la sugestión al gusto. Entonces, si continuamos, vemos que las noticias se van concatenando de forma bien peculiar. El grupo BRICS nunca ha sido y no va a convertirse en una alianza militar. ¿Por qué dirán esto? La cooperación entre los países de la asociación se caracteriza por no estar dirigida contra nadie, consta en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. ¿Por qué los rusos se ven obligados a decir esto? Pues nos lo explican a continuación. La Cancillería rusa llamó la atención sobre un artículo de Roger Bosch en el periódico The Times. La expansión de la alianza BRICS debería preocupar a la OTAN. En la publicación Bosch plantea que BRICS es casi una alianza militar en oposición a la OTAN, por si no había quedado claro. O sea, se intenta hacer parecer que los BRICS, de los cuales forma parte Irán, por eso la I de los BRICS, supuestamente, sería una amenaza militar dentro de un contexto muy determinado, como hemos visto en las noticias anteriores. Está todo muy claro. BRICS nunca ha sido, no es y no va a convertirse en una alianza militar. Es más, BRICS ni siquiera es una organización internacional o una estructura de integración, sino una asociación interestatal de participantes iguales. Se trata de una asociación estratégica multidisciplinar basada en 3 pilares fundamentales: política y seguridad, economía y finanzas, cultura y lazos humanitarios. Interesante esto. Política y seguridad, economía y finanzas, cultura y lazos humanitarios. Las relaciones entre los socios del BRICS se basan en la igualdad y el respeto mutuo, los principios de apertura, pragmatismo, solidaridad, fíjense. Igualdad, respeto mutuo, apertura, pragmatismo, solidaridad y, lo que es más importante en este caso, no se dirigen contra nadie. Es interesantísimo lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
dentro de un contexto muy determinado, que está, de hecho, en la máxima tensión posible, en esa lucha, en esa pugna entre dos bloques muy bien definidos. El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, expresó su preocupación de que una tercera guerra mundial pueda estallar en los próximos 4 meses, debido a las políticas de los demócratas que encabezan el gobierno estadounidense. Me preocupan los próximos 3 o 4 meses en el sentido de que vamos a estar en una guerra mundial por culpa de la gente que tenemos en el gobierno, dijo el político en un mitin de sus partidarios en el estado de California. Trump volvió a prometer que si gana las elecciones presidenciales podría resolver el conflicto en Ucrania, así como acabar con el caos en Oriente Medio. Pero este mismo señor Trump es el campeón del sionismo. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a darle para atrás. Sionismo, sionismo, el señor Katz. ¿Y el señor Katz qué es lo que ve? Lo que ve es que Irán es el demonio y que ellos no le hicieron nada a Irán. Irán es el demonio y entonces la ONU, hay que condicionar al mundo entero, para que destruyan a Irán, como antes destruyeron otras cosas, lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es eso? Bueno, ahí lo tienen. Están tratando de imponer a todo el mundo. Hay que ponerle a todo el mundo que Irán es el demonio y que hay que destruirlo. Y después, ya hablaremos de otras cosas, ¿no? Esto es lo que parece muy, muy claro. Entonces, en ese sentido, ahí lo tienen en pantalla. Habíamos visto a Donald Trump, ¿verdad? Con sus historias, pero ahí lo tienen en pantalla. Fíjense que Larry Johnson nos trae hoy mismo un artículo bien interesante que encaja en este galimatías de forma perfecta. Fíjense. Librar guerras, robar petróleo. Una conversación con el ministro de petróleo iraquí. Y entonces el propio Johnson hace ahí el chiste y dice, la gente estará pensando que voy a entrevistar a un iraquí, ¿verdad?, que fue ministro, etcétera, etcétera. No, señor. Va a entrevistar a un colega suyo, estadounidense, que fue durante 7 años ministro de petróleo en Irak. Y este señor dice algo bien curioso. Dice algo tan curioso como que la guerra de Irak, que fue otra masacre y otra monstruosidad impresionante, hablamos de la guerra que empezó en 2003, esa guerra de agresión extrema contra Irak, con aquellas armas de destrucción masiva que al final no había, con aquella supuesta vinculación con las Torres Gemelas, que tampoco se demostró en nada, pero que causó una auténtica barbaridad de bajas civiles. Esa misma guerra era para controlar el petróleo, sí, pero ¿para qué? Lo dice este señor que fue durante 7 años ministro de petróleo de Irak, y era para suministrar energía a Israel. Eso es lo que dice este señor. Es interesante como mínimo, y hace pensar qué es lo que quiere decir Donald Trump cuando dice acabar con el caos en Oriente Medio. ¿A qué se referirá Donald Trump? ¿Será que quiere acabar con el caos? El caos de verdad, ese caos. ¿O será más bien lo contrario? Quizá lo que quiere es acabar con Irán, porque por lo visto Irán es el caos en el Oriente Medio. Esto es lo que hay que pensar. Fíjense que son noticias de un mismo día. En un solo día podemos ver las noticias, reflexionar sobre ellas y sacar conclusiones. Conclusiones importantes que hay que pensar a dónde llevan. Fíjense. Los anglosajones siguen bombardeando Yemen, aunque en West Point consideran que es inútil, pero aún así lo siguen haciendo. En West Point consideran que es inútil, puesto que Ansar Allah, este movimiento denominado de los hutíes en Yemen, es demasiado fuerte, está muy bien consolidado dentro del país y estos bombardeos no consiguen hacer absolutamente ningún daño significativo, excepto a civiles, por supuesto, pero no militar. Lo mismo está pasando en el Líbano. De hecho, fíjense que están saliendo noticias de que las bajas israelíes en ese frente abierto en el sur del Líbano, en el norte de Israel, está arrojando cuantiosas bajas. Los israelíes están teniendo muchísimas bajas.
Y se creyeron, algunos en medios estadounidenses, dijeron que oh, esto es una sorpresa, qué cosa tan sorprendente, pero si después de matar a Nasrallah, Hezbollah ya debería... Entonces sí, los israelíes siguen bombardeando de manera indiscriminada y causando enorme cantidad de bajas civiles en el Líbano. Eso sí lo saben hacer muy bien, pero la invasión está siendo un absoluto desastre. Entonces lo mismo, incluso en West Point lo dicen, pero es que aquí se esconden otras cosas. Aquí hay otra cosa detrás. Y es otra cosa que mejor lo expresa que esta representación cultural, este cuadro de un autor polaco que muestra a la perfección de qué va realmente en última instancia todo este juego. Ahí tienen a unos jóvenes que bajan la cabeza para mirar su móvil y los pocos que no están dispuestos a hacerlo son literalmente degollados por la máquina cortacésped que debe igualarlo todo a la baja, para que el jardín resplandezca. El jardín de Borrell, el jardín de todos estos líderes, esta alta clase política, como lo dice Peskov, que tienen una cultura política de insultar a todo aquel que no se amolde a lo que tienen en pantalla. Todo aquel que no se amolde a lo que tienen en pantalla debe ser insultado, asesinado o lo que sea que haga falta. Porque el plan occidental es para todo el mundo. Es para todo el mundo, le guste o no a ese mundo. Y las características que tiene son claras y notorias. Acaba de ocurrir que en el famoso Foro Económico Mundial, en Davos, acaban de presentar que, bueno, que estamos ya alcanzando las estrellas. Estamos alcanzando las estrellas, la tecnología va que da gusto verla, es como esa cortacésped, o es como que lo que hace bajarle la cabeza a los chavales, va viento en popa y lo que hay que hacer es simplemente seguir la corriente, obedecer y ya está. Obedecer y ya está. Eso tiene traducciones horribles, espantosas, que como se ve los rusos rechazan porque ellos consideran que el BRICS no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, lo están diciendo. Algunos considerarán que mienten. Bueno, vale, pero al menos lo están diciendo. Están diciendo que lo que buscan es algo diferente. Y eso precisamente es lo que desata la furia de otros. La furia de otros, la furia de Israel. Israel, que como saben, es como hecho en un programa de Negocios Televisión, hacían una entrevista a ciertos individuos acerca de la cuestión en Israel, en Palestina, etcétera, etcétera, y algunos de esos individuos afirmaban de manera rotunda que las democracias como las europeas, Israel no llega tanto, pero da gusto verlo. Da gusto ver a ese Israel democrático en medio de autocracias horribles, espantosas, que traen las tinieblas, que traen el horror. Sin embargo, esas autocracias y todas esas cosas están alineados con otro discurso totalmente diferente. No precisamente con el de Donald Trump, sino, ahí lo está, con lo que dice la Cancillería rusa. Un discurso, vamos a leerlo otra vez, a ver si así queda claro. Porque estas autocracias que nos quieren vender ciertas personas adictas a la democracia europea, la misma democracia que le corta la cabeza a cualquier futuro que puedan tener esos chavales, ya nos explicarán cómo demonios van a conformar su propia vida, cómo se supone que van a tener su propia vivienda, conformar su propia familia, cómo van a poder ganarse la vida de manera digna, edificante, que les pueda acercar al menos a un atisbo de vocación. Ya nos dirán esas maravillosas democracias por qué son tan maravillosas, por qué tenemos que adorarlas. Cuando lo que dicen los BRICS, ahí está. 3 pilares fundamentales, 3. Política y seguridad, economía y finanzas, cultura y lazos humanitarios. Pero lo que es más importante, igualdad, respeto mutuo, apertura, pragmatismo, solidaridad. Y lo que es más importante, no se dirigen contra nadie. Es decir, no pretende ser un proyecto mundial
están tratando de imponer a todo el mundo, decía Peskov, sino que pretende ser un proyecto alternativo. Pero parece que hay que odiarlos, y parece que todo acaba convergiendo en ese Estado de Israel, que hace lo que le da la gana, que se permite el lujo de, en fin, no queremos decir barbaridades, pero se permite el lujo de insultar alegremente, insultar, cultura política, insultar al señor secretario general de la ONU, que seguro que no es el santo de devoción de nadie, pero ¿a dónde vamos con esta insultadera? Que no se basa en nada, porque se supone que debía condenar el ataque iraní, que por cierto, quizá no lo condenó tan explícitamente como deseaba Israel, pero desde luego no lo aplaudió. Sin embargo, parece que al señor Katz se le olvida por qué razón Irán hizo lo que hizo. Porque, atención, Irán fue muy claro y cuando lanzó ese ataque dijo: esto es con arreglo al derecho internacional. La legítima defensa. La misma legítima defensa que alegan ellos. Entonces se va comprendiendo el galimatías y se va comprendiendo a dónde dirige. Porque está muy claro a dónde dirige. Es a esto a lo que dirige. Y al que no le guste esto es un autoritario. En fin, es bueno para reflexionar en un domingo, ¿verdad? Reflexionar a dónde lleva todo esto, porque en realidad nos lo dice muy claro. Tenemos muy clara cuál es la cultura política. Tenemos muy claro cuál es la dimensión, la extensión de este proyecto. Todo, lo quieren todo. Tenemos muy claro a qué se contrapone, de dónde viene y a dónde va, de qué consiste. Tenemos pruebas históricas de qué es lo que estuvo pasando. Ahí están las pruebas históricas. ¿Qué pasó en Irak? Esto no es algo nuevo. Ya pasó hace más de 20 años. Simplemente cada vez pasa más y más. Tenemos todos los elementos que necesitamos para que quede todo muy, muy claro. Tenemos a esa especie de institución religiosa, ese Foro Económico Mundial, diciéndonos que, bueno, la inteligencia artificial lo va a arreglar todo va a ser precioso, lo que hay que hacer es, pues eso, cortarle la cabeza a esos autócratas, esas malas personas que no adoran al líder. Entonces hay que cortarlo, hay que pasarle la cortacésped por la cabeza, para que no moleste. En fin, más claro imposible, ¿verdad? Nos vamos a dejar ahí. Esto puede parecerle mal a alguno, siempre va a haber alguno al que le parezca mal, pero reconocerán que al menos aquí presentamos las pruebas, presentamos las fuentes, son perfectamente comprobables y la lógica que está detrás de toda ella, pues ustedes nos dirán si no está correctamente razonada. Entonces, si esto tiene cierto tono de sermón, pues no es precisamente por nuestro gusto, sino porque realmente las cosas son como son y al decirlas suenan muy graves. Porque lo son, porque son muy graves. Lo que se juega es demasiado grande como para no decirlo, digamos que con cierta solemnidad, como mínimo. Y esto es debido a que nos tomamos el trabajo con respeto, con seriedad. Lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y ya saben que aquí estamos. Así que les enviamos un saludo y hasta la próxima.